Predecesores, quiero agradecer a la cátedra el haberme invitado a participar en esta jornada. Mi charla lleva por título Los insectos como nueva fuente de proteínas, estado actual. Ya se ha dicho anteriormente que, lógicamente, debido a la creciente población, hay que dar de comer a toda esa gente y los insectos se han salido o han aparecido como una fuente alternativa de proteínas para poder alimentar a esa creciente población. Efectivamente, parece ser, según las expectativas, que el mercado global de los insectos comestibles va a crecer mucho desde el año 2025. Aquí hay unas expectativas de crecimiento bastante importantes, como vemos, a nivel mundial, desde el año 2025 al 2032, es decir, que sí, que parece ser que va a ser una fuente de proteínas a tener en cuenta en los próximos años. También ya se ha dicho anteriormente que por qué han surgido los insectos como esa fuente alternativa de proteínas. En primer lugar, por su sostenibilidad. Si se compara, ya se ha comentado, lo voy a pasar rápido, pero efectivamente si se comparan los recursos que se necesitan para producir 1 kilo de proteínas de insectos con las otras fuentes de proteínas más tradicionales, como es la proteína cárnica, como se ha dicho, pues lógicamente se necesita menor cantidad de pienso, se necesita menor consumo de agua, se necesita menor uso del suelo, ¿vale? El suelo que se destina a producir los alimentos para esos animales, y también, como se ha visto, contaminan menos. Los efectos tienen mucha menor producción de CO2 y, por lo tanto, el efecto sobre el cambio climático es mucho menor. Todas esas razones sustentan las predicciones que hay de que los insectos puedan ser como la alternativa más importante a todas esas alternativas que hemos visto en las charlas anteriores. Efectivamente, por ejemplo, si se compara la calidad, el contenido nutricional, como antes nos ha dicho Raquel, no tenemos que hablar solo de cantidad, sino de calidad, pero bueno, si se compara el contenido que pueda tener, por ejemplo, los insectos, hay uno de ellos, Hacheta domesticus, que es el grillo común, uno de los que también se ha dicho está autorizado en la Unión Europea para su consumo. El contenido de proteína está en torno al 23%, superior, como se ve, a las otras fuentes de proteína animal, fundamentalmente, y muy superior a las fuentes de proteínas vegetales. No solo la proteína, si se compara también su aporte de grasa, un 8%, es inferior a otras proteínas animales, excepto en el caso del pollo, pero además es que el perfil lipídico de estos insectos que tienen es rico, como también se ha dicho, en ácidos grasos insaturados, con lo que tiene un perfil lipídico saludable. Y también hay que destacar su contenido en fibra dietética, que también se ha dicho. Si vemos, por ejemplo, los grillos, en torno al 6,7% de fibra dietética, que ninguna fuente de proteína animal hace aporte de fibra dietética, sí que lo hacen las fuentes vegetales, pero el insecto aporta incluso más, ¿vale? Con lo cual, basándonos solamente en ese contenido nutricional, ya se ve que el consumo o el aporte de insectos en nuestra nutrición parece ser que vaya a ser importante. Cuando se habla de insectos, lógicamente, y de proteína, ahí se ha puesto el ejemplo del grillo, pero al igual que ocurre en los vegetales o al igual que ocurre en otras cosas, hay muchas especies que se pueden utilizar para la alimentación y los rangos de proteínas varían. Es cierto que tienen rangos muy grandes. Si vemos, por ejemplo, dónde estaban los grillos, que es el último, grillos, saltamontes y langostas, pues el rango de proteínas puede variar, dependiendo del tipo, entre el 23 y el 65%. También es importante ver que veremos que los insectos se pueden consumir o se pueden utilizar en diferentes estadios de crecimiento, se pueden utilizar como larvas, como adultos, y el contenido de muchos de esos nutrientes es diferente según el estadio en que se consuman. Pero vemos, por ejemplo, en el caso del grupo de las hormigas, abejas y avispas, que puede haber una variación de proteínas que va del 13 al 77%, escarabajos, mariposas, es decir, que insectos hay muchísimos y, lógicamente, el contenido, el aporte de proteínas, no se puede hablar de insectos en general porque varía mucho según el tipo de insecto. Efectivamente, y ratificando lo que antes ha dicho mi compañera Raquel, no se puede hablar solo de contenido en proteínas, sino que hay que hablar de la calidad de las proteínas. En este caso, la calidad viene determinada fundamentalmente por dos cosas: por el perfil de aminoácidos esenciales, como nos ha explicado antes Raquel. Aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede sintetizar y que solo los podemos incorporar a través de la dieta. Pues bien, aquí estos datos son nuestros, que lo hicimos en colaboración con el CETECA. Analizamos el perfil de aminoácidos
de diferentes harinas, bueno, polvos, de grillo, de Acheta domesticus, que son las primeras, el segundo es de Tenebrio molitor, que es el gusano de la harina, y el tercero es de la langosta. Si vemos el contenido en aminoácidos esenciales, está representado de tal forma que los aminoácidos esenciales, si superan el 100%, quiere decir que tienen cantidad suficiente para cubrir los requerimientos nuestros. Vemos que todos los aminoácidos esenciales, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina y cisteína, fenilalanina y tirosina, treonina y valina, todos ellos, en el caso de Acheta domesticus y Tenebrio molitor, superan los requerimientos necesarios, es decir, no son limitantes en ninguno de esos aminoácidos esenciales. Sin embargo, por ejemplo, la langosta, en el caso de la langosta sí lo es, fundamentalmente en metionina y cisteína y en lisina, que no alcanza el 100%, en el caso de la lisina está muy cerca, pero no lo alcanza, y sí es deficitaria en metionina y cisteína. Como digo, pero no importa solo, como ha dicho, ese contenido o ese perfil en aminoácidos esenciales, sino también la digestibilidad de los mismos. Cuando se habla de digestibilidad se refiere a la capacidad que tiene nuestro organismo de romper esas proteínas que consumimos en aminoácidos, que están disponibles para ser absorbidos. Y se entiende por biodisponibilidad cuando esos aminoácidos son absorbidos y alcanzan ya el lugar donde van a efectuar su función en nuestro cuerpo. Pues bien, como se ha dicho, hay un índice, ella antes lo ha explicado en torno al 100%, aquí se valora en torno a 1, pero es lo mismo, es un índice que ha desarrollado la FAO y la Organización Mundial de la Salud para poder determinar la calidad de las proteínas, y se refiere al PDCAAS, que es la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas. En ese caso, vemos, por ejemplo, en esa tabla, como quiere decir que cuando una proteína alcanza el valor de 1, quiere decir que tiene un perfil de aminoácidos esenciales perfecto y que además es totalmente digestible. Pues ese 1, en este caso, solo lo alcanza la leche de vaca, la proteína de soja y el huevo. Si vemos, en muchos casos hay... No lo leo muy bien, pero desde aquí me voy a acercar mucho, ¿vale? La soja, por ejemplo, está en tercer lugar. Y luego, pero si vemos, en primer lugar estaba la proteína de soja. ¿Por qué? Porque si la proteína está aislada, lógicamente es más digestible que si va con otros nutrientes, ¿vale? Entonces, normalmente siempre los aislados de proteína van a tener una digestibilidad superior a la que va a tener el propio producto. Pero vemos, por ejemplo, en esa tabla que los insectos tienen ahí, por ejemplo, están los grillos que tienen una digestibilidad, un PDCAAS del 0,60 y pico %, ¿vale? Efectivamente, como bien ha dicho, no hay que hablar solo de cantidad de proteínas, sino de esa calidad de las proteínas. Eso quiere decir que no todas las proteínas de insectos son totalmente digestibles y, por lo tanto, eso también tenemos que tener en cuenta a la hora de programar o establecer dietas de consumo de este tipo de alimentos. Bien, ¿por qué los insectos, por ejemplo, por qué la proteína de insectos es menos digestible o tiene menos digestibilidad? A ello contribuye esa fibra dietética que hemos dicho que tienen los insectos, que es la quitina. La quitina es importante nutricionalmente porque es una fuente de fibra dietética. Como sabemos, la fibra dietética, cuando la consumimos, no logra ser digerida a lo largo de nuestro tracto digestivo, llega al colon sin digerir y es utilizada por los microorganismos para generar una serie de metabolitos que también tienen una función saludable muy importante. Pues bien, la quitina que hay en los insectos, que como veis es un polisacárido, está constituido por unidades de N-acetil de glucosamina, son glucosas con un grupo, como vemos, de glucosamina. Veis que ahí en ese polisacárido hay nitrógeno. Eso supone un problema en el cálculo del contenido de proteínas de los insectos, porque normalmente cuando se analiza el contenido de proteínas de un alimento está estipulado que tiene que ser con el método Helldal, lo que hacemos es determinar la cantidad de nitrógeno y luego se multiplica por un factor de conversión que es 6,25, que está calculado porque normalmente las proteínas tienen un 16% de nitrógeno. En el caso de los insectos, si nosotros determinamos la cantidad de nitrógeno y lo multiplicamos por 6,25, ahí está el nitrógeno no solamente de las proteínas, sino también el de la quitina. Con lo cual, se recomienda cuando se determina la cantidad de proteínas en los insectos, que una vez determinado la cantidad de nitrógeno, no se multiplique
por 6,25, sino que se sugiere, dependiendo del tipo de insecto, entre 5,3 o 5,6. Eso es importante porque si no se hace esa corrección, la cantidad de proteínas que se calculan en los insectos está sobreestimada. En realidad tiene menos de lo que se hace si se utiliza el método tradicional de multiplicar la cantidad de nitrógeno por 6,25. Esa quitina se ha visto que interfiere en la digestibilidad de las proteínas. Se ha visto incluso que cuando las harinas de insectos se desquitinizan, es decir, se rompe esa quitina que tienen, alcanzan niveles de digestibilidad de proteínas similar a los que pueda tener las proteínas de alta calidad, como era la caseína o incluso la proteína de ternera. Es decir, que es importante también, a nivel tecnológico, hay muchas posibilidades de desarrollar harinas de insectos o ingredientes que se le haya quitado parte de esa quitina para que sean más digestibles y, por lo tanto, poder aumentar el PDCAS, ese que tenemos de nuestras harinas. También se ha visto como procesos a los que se pueden someter estas harinas de insectos, como puede ser su desgrasado, someterlo a hidrólisis enzimática o incluso a fermentación de estas proteínas, puede incrementar tanto la digestibilidad como la biodisponibilidad de los aminoácidos. Por lo tanto, también es nuevas líneas de desarrollo para poder hacer que estas harinas de insectos, si al final van a llegar de forma mayoritaria a nuestra alimentación, pues que consigamos aumentar la digestibilidad y, por lo tanto, la calidad de las proteínas que incorporan. Bien, por lo tanto, si comparamos las proteínas de insectos con otras fuentes de proteínas, tenemos proteínas animales convencionales, proteínas vegetales y las proteínas de insectos. Ya hemos hecho comparaciones referidas a la calidad de la proteína, ¿vale? Es un poco inferior a la que pueda tener la proteína animal, a su digestibilidad, también lo hemos visto. El contenido en grasa, los insectos tienen menos grasa, pero además tienen un perfil lipídico muy saludable. El contenido en fibra, importante, el contenido en fibra dietética que nos aporta el consumo de insectos. No hemos dicho nada referente a minerales y vitaminas, pero anteriormente mis compañeros también han dicho, son fuentes importantes de determinados minerales, determinadas vitaminas, se une a toda esa calidad la sostenibilidad de su producción y podría haber un problema con los alérgenos, luego hablaremos de ello también, que esa quitina, como se ha dicho, pues podría contribuir al desarrollo de algunas alergias. Luego vamos a hablar un poquito más de eso. Bien, pues si son buenas fuentes nutricionalmente de proteínas y si además es muy sostenible su producción, ¿cómo está el consumo de insectos en Europa? Pues el consumo de insectos en Europa está regulado por el reglamento que regula los novel food, ¿vale? Los nuevos alimentos. Para que los insectos se puedan comercializar, la empresa que quiera comercializar los insectos comestibles tiene que hacer una solicitud a la EFSA para autorizar ese nuevo alimento. También se ha dicho anteriormente, actualmente hay 4 insectos que está autorizado su uso, como son el gusano de la harina o Tenebrio molitor, la langosta migratoria, el grillo doméstico, Acheta domesticus y las larvas del escarabajo del estiércol. Como vemos, las autorizaciones son recientes. Y también cuando se autoriza la comercialización de algún insecto, se le da la autorización a la empresa que hace la solicitud. Y normalmente esa autorización tiene una exclusividad de 5 años. Si vemos, por ejemplo, las primeras que se autorizaron en 2021, pues tienen la exclusividad hasta el año 2026. Solamente esa empresa puede comercializarlo. A partir de ahí ya lo puede comercializar cualquier otra empresa, ¿vale? Pero se le da esa exclusividad porque el proceso de solicitud incluye mucha documentación, muchos análisis que tienen que justificar que es saludable, que no hay ningún riesgo y por lo tanto a la empresa que hace ese esfuerzo se le da la exclusividad para su comercialización. Como digo, no solo se autoriza el consumo de un insecto, en este caso de las larvas de tenebrio, en el caso del Tenebrio molitor lo que se ha autorizado su comercialización son sus larvas, pero además en diferentes tipos, en este caso desecada, congelada, desecada y en polvo. Y recientemente, por ejemplo, la última que se ha autorizado en este mismo año, en 2025, se autorizó el polvo de la larva de Tenebrio molitor tratado con radiación ultravioleta. ¿Qué ventaja tiene este tratamiento con radiación ultravioleta? Pues contribuye mucho. Es un tratamiento como de conservación, a matar muchos patógenos que pudiera tener, pero además se ha visto que provoca un incremento importante de vitamina D en ese polvo, ¿vale? Con lo cual es un
digamos, un aspecto novedoso de que si además se utiliza ese polvo tratado con radiación ultravioleta, pues es rico en vitamina D. Como digo, las otras autorizaciones, pues está la locusta migratoria, se autorizó congelada, desecada y en polvo, el grillo congelado, desecado y en polvo, y el polvo parcialmente desgrasado, y las larvas del escarabajo del estiércol congelado en pasta, desecado y en polvo. Todas esas autorizaciones ya están vigentes, se están comercializando esos productos. Hay otras solicitudes que todavía no están autorizadas, son solicitudes de nuevas autorizaciones que están por resolver. Por ejemplo, los grillos rayados desecados, también se ha solicitado su autorización, todavía no se pueden comercializar porque no se ha autorizado. Las larvas secas y molidas de la mosca soldado negra e incluso la cría de zánganos de abeja, ¿vale? Son los nuevos que se espera que aparezcan las autorizaciones en los próximamente. ¿Es seguro comer insectos? ¿Qué peligros puede tener el consumo de insectos? Pues el consumo de insectos, en cuanto a peligros de origen químico, pues puede tener, mucha gente puede pensar, pues contaminantes ambientales como metales pesados, tal. Ese riesgo estaría si fueran insectos silvestres, pero los insectos que se comercializan para su alimentación tienen que estar criados en granjas autorizadas, controladas, se controla la alimentación, se controla el proceso de sacrificio, se controla que las condiciones de cría en esa granja sean saludables, tiene un control como cualquier otra producción, como la producción de cualquier ganado. Las alergias, como hemos dicho, sí que puede tener en el caso de la quitina, que no es alergénica por sí misma, pero sí se ha visto que puede contribuir a la manifestación de reacciones alérgicas con otros alérgenos cruzados, como por ejemplo, como ha dicho mi compañera, los que suelen tener alergia a los crustáceos también lo suelen tener a los insectos. Y en cuanto a peligros de origen biológico, pues no más que los normales que pueda tener de contaminación por un mal procesado, de contaminación de salmonela, de enterobacterias, etc. Es decir, que el consumo de insectos es saludable, normalmente no tiene sustancias tóxicas si están criados en granjas, en ambientes controlados y en las condiciones que se exigen para su comercialización como alimento. La alimentación está controlada, con lo cual no tiene que aportarle ningún contaminante y por lo tanto los productos finales son seguros, que cumple con todas las regularizaciones para que eso sea así. Los comeríamos, ¿vale? A pesar de todo eso y aparte de todo lo que nos dicen, nos los comeríamos, pues como también se ha dicho aquí, hay en Europa hay lo que se conoce como neofobia alimentaria, que es el rechazo al consumo de insectos. Las razones son muchas, antecedentes socioculturales, no estamos acostumbrados a comerlos, nos parecen raros, la apariencia, ver ahí el insecto con sus antenas, sus ojos, nos provoca repulsión. Una textura que puede ser o crujiente, incluso babosa, puede no atraernos, incluso se asocian con plagas o enfermedades. Todos hemos dicho la presencia de los gusanos en la harina, pues la harina había que tirarla porque las condiciones higiénicas no eran buenas, ¿vale? Y ahora nos dicen que nos comamos eso. ¿Cuáles son las tendencias del consumo en Europa? Pues como también se ha dicho anteriormente, ¿vale? Igual no los vamos a consumir como tal, que ya se comercializan. Ahí están, por ejemplo, los grillos desecados, que esos son comerciales. Pero a partir de ellos se hacen harinas que se introducen en la formulación de muchos alimentos, ¿vale? Por ejemplo, galletas saladas, snack, pasta, que se ha hecho con harina de grillo en este caso, incluso productos cárnicos, se utilizan como sustituto de proteína cárnica, etc. Los gusanos de la harina también se comercializan como tal y transformados en harina, incluso esas harinas, como antes se ha hablado, pueden ser sometidas a procesos de texturización que le dan un aspecto como si fuera carne, como análogos de carne molida, o incluso las de abajo se utilizan, por ejemplo, para elaborar pan. Todos estos son productos comerciales en Europa. O, por ejemplo, para elaborar una flexi hamburguesa, que es para los flexitarianos, que se coge parte de la proteína cárnica y se sustituye por proteína de insecto. ¿Ves? Eso tiene un 50% de ternera y un 50% de tenebrio molitor. Las langostas también, como propio snack, se comercializan, pero también, como hemos dicho, para el desarrollo de alimentos. Es la forma que se consume ya no tal como intactos, sino introducidos como ingredientes ricos en proteínas en muchos alimentos. Ahí hay algunos, pero hay cerveza, ya en la que se ha utilizado harina de insecto, también hay batidos, salsas boloñesas hechas con grillo, con harina de tenebrio molitor. Hay una gran variedad de productos comerciales en los que ya se están utilizando los insectos para su formulación.
Y en España, ¿qué situación hay actualmente de los insectos? Pues solamente ahora se habla de curiosidad y experimentación, estamos curiosos, los queremos ver, quizás se quieran probar. Es un gran desafío cultural y psicológico, nuestra cultura gastronómica es muy tradicional, introducir los insectos en la misma va a costar. Hay que educar y sensibilizar, es una fuente de proteínas, es una fuente rica de proteínas sostenibles, debemos estimular su consumo y, lógicamente, pues tenemos que hacer innovación para ir adaptando muchos de los alimentos y adaptar el consumo. Desde nuestro grupo, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos participando científicamente, que en esta red que ya se ha comentado de Alprosol, de proteínas sostenibles. Hacemos jornadas científico-tecnológicas en las que hablamos de los insectos, en este caso una que organizamos de su incorporación en productos cárnicos. Hacemos divulgación en ferias con talleres. Ayer, el miércoles mismo, se hizo aquí una jornada de puertas abiertas de la escuela. Presentamos nuestro taller, traemos insectos, los chicos se acercan, los prueban, los ven, les pueden parecer rechazo, pero terminan probándolos tal cual enteros. Y también, pues lógicamente, nosotros estamos trabajando en ello. Tenemos varias publicaciones científicas en las que ya estamos trabajando con ese tipo de harinas de insectos e incorporándolas en el desarrollo tanto de análogos cárnicos como de productos, etc. Y aquí termine. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo sí tengo una, Juana. Dime. Has hablado del interés que tendría desquitinizar, ¿vale? Las autorizaciones de la Unión Europea es sobre productos desquitinizados o sin desquitinizar. No, el producto que se comercializa son harinas tal cual, con su quitina, desecadas, sin desquitinizar. Vale. Y todos estos productos son pasteurizados. O porque claro, aquí no hay visceras el animal, aquí va con toda su flora intestinal. El procedimiento de sacrificio se congelan. Los animales se congelan. ¿Sí? Y ya está, así se mueren y luego se comercializan tal cual. Puede estar desecado, se ponen a desecar para quitarle el contenido de agua, reducírselo, pero no he traído aquí porque teníamos no he traído para que los vierais, pero son, luego los traemos, que todavía los tenemos ahí en el laboratorio. Langostas, grillos, tal cual, son desecados, muertos. ¿Pero no tiene ningún tratamiento antimicrobiano? Sí, el mismo, se congelan y luego se desecan. Y si se hace harina, la propia harina se muele, pero eso está tan seco que no tiene ningún contaminante. Además, hay un vídeo que no lo he puesto porque no teníamos tiempo, pero donde se ve la cría de insectos, por ejemplo de grillo, una granja ya autorizada aquí en España para la cría de grillo, y las condiciones son totalmente higiénicas, está todo controlado. Muy bien, muchas gracias. No. Ahí hay una pregunta ahí al fondo. Ah, sí, perdona. Quería preguntar a partir de qué momento, si cuando terminen esas patentes de exclusividad se va a ver cada vez más y más en nuestro mercado, si va a ser algo que va a estar estancado durante mucho tiempo, o ahora mismo que se puede encontrarlo en internet, o si buscan, lo encuentran, lo compran y pueden utilizarlo, ¿en qué momento lo vamos a ver como algo más del físico del mercado? Pues aquí, no sé si os acordáis, hace unos años hubo una campaña en Carrefour, y no es por dar mezclas, que sí que introdujeron los insectos, por alguna razón aquello se quitó, hubo un tiempo que sí que empezaron a meterlo. Ahora es cierto que no se ofrecen así al por mayor. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos con insectos, pues aquí hay una empresa a la que tú puedes ir y los compras, es valenciana, nosotros los pedimos ahí y tiene un catálogo de productos en el que tú puedes seleccionar, tiene grillos rellenos de chocolate, recubiertos de chocolate, tiene grillos normales, tiene harina, tiene cracker, tiene lo que tú quieras, y eso ellos lo comercializan, ¿vale? Eso viene de otra empresa que es la que tiene la autorización, ellos solo se lo pueden comprar a otra empresa que es la que actualmente está autorizada, que es una empresa belga, pero a partir del 2026, cuando esa autorización ya pueda hacerlo cualquier empresa va a poder comercializarlo, ¿vale? Y esperamos que sí, que se pueda ver de forma más regular. Aquí no, pero esos productos que yo he visto, muchos de ellos son de mercados de la Unión Europea, ¿vale? Yo cuando hay algún estudiante que está en otro país, siempre le digo, si encontráis algo de insecto por ahí, mandar fotos. Y mandan, ese del pan que había ahí de Tenebrio, es de un supermercado, no recuerdo si era Alemania o tal, sí que se comercializa. Aquí va a costar, igual cuesta un poco más, pero tendrá que llegar, efectivamente.
Comemos caracoles. Claro, eso digo yo, si es lo que le decíamos a los Comemos chicos. caracoles. Nosotros no estamos socioculturalmente no Sí. estamos acostumbrados, pero Claro. nos comemos los caracoles, que a mucha gente le produce repulsión también, que no los conoce. Y en otros países les produce repulsión comer conejo. Exactamente. ¿Creéis que esto puede haber relevo generacional? O sea, que a lo mejor las generaciones anteriores tengan esa repulsa un poco, entre comillas, tal, y sin embargo las nuevas generaciones sí que estén un poquito más abiertos. Yo a este tipo te de... digo que la gente, cuanto más pequeña, más predispuesta está a probar cosas. Cuando nosotros hacemos estos talleres, hacemos ferias de divulgación y van niños pequeños, ellos no tienen ningún problema en cogerlos, que los padres están. No cojas eso, y los niños lo cogen, se lo comen, no hay ningún problema. Y yo creo que también lo que hay que potenciar es hablar de la sostenibilidad de su producción, que eso en la gente joven sí que cala mucho, ¿vale? Hay mucha reticencia a los sistemas de producción que contaminan mucho, que consumen muchos recursos naturales, pues si a su vez se dice que esto es nutritivo, pero que además su producción es sostenible, que no contribuye al cambio climático, eso en las generaciones jóvenes yo creo que va a ser mucho mejor. Hay que hacer una labor en ese sentido. Vale, pues muchas gracias, Juana.